como te leo el tarot gratis. Hola Escorpio, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Espero que te esté yendo muy bien. Mi nombre es Carmen. Las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y para el desamor. Y si no llegara a resonarte una de estas lecturas, no te preocupes. En cualquier momento una de ellas podrá resonarte. Voy a apagar el teléfono, ¿ok? Porque no quiero... Ok. Una de ellas puede resonarte. Así que, por favor, toma lo que te resuene. Tómalo como te resuene. Mira, Escorpio, mira lo que vamos a hacer. Aquí tenemos, y voy a hacer ahora lecturas hoy, por ejemplo, lecturas para los solteros. Para los solteros de Escorpio, las solteras de Escorpio. Para aquellas personas que no están esperando a nada, de nada en el pasado y que quieren ahora entonces a ver qué hay para ellos. Pero también quieren saber por qué no ha llegado a lo mejor el amor, cuál es la actitud que tienes ante el amor. ¿Has superado ya ese pasado? ¿Tú crees que ya lo superaste? O a lo mejor necesitas todavía depurar. Todas esas cosas hacen falta, ¿sabes? Para poder llegar a tener lo que uno quiere tener del amor. ¿Qué potencial tienes? ¿En dónde crees tú que puedas conseguir ese amor? ¿Qué te dice el amor de aquí a unos 4 meses? Es así como una proyección a futuro, a mediano plazo. Y luego al final, vamos a ver qué consejo te puede estar dando el bendito tarot. Tengo este tarot, que es el tarot de, vamos a ver si lo puedo pronunciar, Enchantment. Sí, Enchantment. Y es un tarot que es muy grande, entonces me cuesta a veces manejarlo. Entonces vamos a ver, primera carta, tu actitud, esa energía ante el amor. ¿Cómo se ve esa energía tuya ante el amor? Vamos a ver cómo está. Solteros y solteras. Vamos, oído al tambor, pues. Ajá, muy bien. Estás aquí como diciendo, bueno, pues, ¿qué es lo que vamos a pintar aquí? Estoy dispuesto, haz de bastos, cuando quiera, maestro, empezamos. Estás como quien dice, yo estoy dispuesto, yo estoy dispuesta. ¿Cuándo, dónde está el amor para irlo a buscar? Yo quiero ya. Ahí se ve que, mira, tienes esa sonrisa y está aquí este duendecillo al lado tuyo ayudándote. Y sí, puede ser tú, ella o él. Eso es independiente, ¿ok? Eso no tiene nada que ver. Y se ve como que, mira el rayo de luz que hay allí. Y tú estás diciendo, yo sí, yo me voy a empatar en esa. Yo sí quiero el amor. Yo sí estoy abierto al amor. Claro, claro que sí estoy abierto al amor. Mi energía así me lo está diciendo. Claro que quiero. Ok, muy bien. Eso me parece maravilloso. Pero vamos a ver ahora entonces cómo está el amor del pasado. ¿Es que lo superaste? ¿Ya tú superaste esa etapa? ¿O todavía te quedan secuelas? ¿O todavía estás esperando ese pasado, si se quiere? Si es así, estamos fritos, ¿no? Porque de verdad que no debería. Para que pueda llegar algo nuevo, no debería realmente sopesar el pasado. Pero sin embargo, pueden pasar muchas cosas. Vamos a ver tu carta. Nada, hay todavía un poco de tristeza acá. Todo no es alegría, mi querido y adorado Escorpio. Aquí pasó algo. Aquí de verdad, como quien dice, te dieron un poquito, como quien dice, te hirieron. Y de verdad que decir así, que estás contentísimo, que ya todo pasó, que le diste la bendición, que le perdonaste, que ya todo está listo, no lo estoy viendo. ¿Ah? O sea que aquí hay que hacer también, como quien dice, tratar de ver cómo podemos limpiar ese corazón de esos restos que quedan. Porque aquí sí se ve, si la carta estuviera derechita, si la carta estuviera así, Escorpio, yo diría feliz y contento. Tú estás aquí en el medio y el pasado quedó atrás, feliz, y un futuro que viene para ti también feliz. Y tú estás en el medio, mira, pero al estar así ya es lo contrario. Ya hay tristeza de este lado, una tristeza por supuesto del pasado y por supuesto, por ende, digamos de cajón, también para el futuro. Entonces no habría una gran, digamos, una gran armonía porque todavía no has terminado de depurar. Por eso es que muchísimas veces pasa que cuando uno tiene una relación, la termina o lo terminan a uno y uno inmediatamente
viene otro nuevo amor y uno lo acepta, generalmente no va como muy bien que digamos, porque hay secuelas. Eso es el problema. Por eso uno tiene que primero depurar para luego entonces encontrar, buscar. Vamos a ver, ¿cuál es ese potencial que tuvieras tú? ¿Qué posibilidades tendrías tú para encontrar ese amor? ¿Ok? Porque puede ser que también tengas millones de posibilidades y que eso te pueda ayudar. Vamos a ver qué puede ser. Vamos a ver. Mira, todo lo que tenga que ver con fiestas, pero de verdad que como quien dice, no sería como lo más indicado. Pareciera ser, porque aquí veo que hay dos de oros aquí como invertido, como diciendo, tendrías que tomar decisiones, contundentes para poder saber en dónde tú vas a encontrar ese amor. Generalmente puede ser en sitios públicos, en fiestas, qué sé yo qué, pero ¿sabes qué? Siente y presiente el tarot que no sería como muy recomendable. No, en un momento determinado sería como mala elección, muy probablemente. Entonces pareciera ser que de verdad habría que tomar muchísimas buenas decisiones. Habría que saber tomar bien una decisión. En una fiesta con muchísimos tragos encima y todo eso, cualquier cosa uno puede ver. Uno puede mirar cualquier cosa bella con tragos encima, pero después de que se acaban esos tragos, ahí es donde uno empieza a ver las realidades. Lo que te quieren decir aquí con esto, en forma metafórica, Escorpio, es que no veas las apariencias. Vive exactamente de las realidades. No hagas cosas que después entonces las hagas por apariencia y después entonces caigas en realidades. No sé si me hice entender. Haz las cosas en donde tienes que escoger, que sea algo que de verdad lo escojas porque realmente vistes las realidades. No que sea superfluo. No que sea porque hubo unos traguitos, porque hubo una fiesta, porque hubo esto. No sé si me hice entender. Vamos a ver ahora aquí, ¿qué dice el amor a futuro de aquí a 4 meses? ¿Hay posibilidades? ¿Tienes las posibilidades de poder encontrarlo? Sí es cierto, tú puedes conseguir a alguien en una fiesta, en un espacio público, tal y qué sé yo, pero no te vayas tan de frente. Ve las realidades primero. Vamos a ver aquí qué hay, si hay, qué te dice el amor de aquí a 4 meses. ¿Qué posibilidades hay? ¿Tienes la posibilidad? ¡Wow! Mira esto, un arcano mayor, el hierofante. Todas las posibilidades del mundo, mi querido Escorpio. Aquí alguien que pueda venir a estar hablándote. Puede ser así que sea algún profesor, alguien que habla mucho, alguien que hace conferencias, algún vendedor. ¿Qué te puedo decir yo? Alguien que de verdad, alguien que viene a hablarte a ti directamente, alguien que da consejos. Muy probablemente puede ser que sea eso. Sí que te digo que el amor está allí. Una persona que, vamos a decir así, este amor, también te lo voy a decir. Yo no lo quería decir, pero lo voy a tener que decir. Este amor que puede venir a ti, a tu vida, Escorpio, es así como por ley divina. El hierofante, cuando sale en cartas del amor, generalmente es como para decir, esto viene como quien dice, por justicia divina. Esto viene por ley divina. Esto viene porque te toca venir, que te venga. ¿Ok? Así que eso hay que prepararse. Mientras más te tardes, no será mejor para ti. Todo lo contrario, te vas a perder de muchísimas cosas. Esto sería como quien dice un complemento excelente para ti, esta persona que pueda venir a tu futuro. Déjame decirte. Entonces, lo que menos puedes hacer es ver las cosas superfluas. Ve las cosas más reales. Siéntate bien a conversar con la persona. Escudriña bien adentro qué es lo que tiene esa persona. Veo que sí, que la persona es alguien excelente, quien pueda estar ahí contigo, honestamente. Sí que te lo digo, no lo puedo negar. Vamos a ver qué consejos te pueden estar dando.
A ver qué consejo. Muy bonitas te salieron las cartas. Sí, señor. Bastante claras. Hablaron por sí solas, Escorpio. Vamos a ver qué otra cosa. Consejo. Medita un poquito más. Sí es cierto. Hay que meditar. Unos porque meditan demasiado, otros porque no meditan tanto. No te vayas de bruces. Cuidado con las fiestas, los excesos, qué sé yo qué, en un momento determinado que no sepas decir, que dijiste que sí y después te arrepientes. Ve las cosas más reales, vuelvo y te lo digo, ve más adentro, ve un poco más allá de las cosas para ver hasta dónde llegas, para encontrar la verdad de todo esto. Esa persona que puede venir a tu futuro en unos 4 meses aproximadamente, si es que para ti es esa lectura, será una persona que puede estar viniendo por ley divina, porque así es, porque está escrito que esa persona viene para ti, por alguna razón, pero viene para ti. Vamos a ver entonces otra cosita rapidito para decirte, te darán una gran noticia, ¿sabes? Te darán una gran noticia. Qué bien, mi querido Escorpio. Y otra cosita que te tengan que decir, vamos a ver estas cartas de tu ser, de tu guía, y vamos a ver qué dicen tus guías. Me encanta hablar de los guías, sinceramente. Ponte en el lugar del otro. Trata de pensar serenamente. Busca una explicación para ti. Esa explicación que tienes que buscar es esa explicación de ese pasado. ¿Oíste? De que tienes que solventar, de que tienes que dejar esa tristeza, de que tienes que dejar eso. Ya eso pasó. Para esa persona, a lo mejor yo no sé si hay tristeza ahorita o no, pero ya tú tienes que soltar esa tristeza que viene para ti, tu complemento. Pero mientras más te tardes, más se tarde ese complemento en venir. Honestamente sí que te lo digo. Te piden que pienses, que analices. Te lo está diciendo aquí nuestro querido y adorado tarot. Nos estamos viendo en un próximo video, Escorpio. Que te vaya bien. Bye bye.